Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación de los resultados de la Auditoría Pesquera 2.0. Espero que estén muy bien, que estén sanos y salvos, sus familias y su gente querida. Son momentos complicados, la pandemia ha puesto a prueba nuestra paciencia, nuestro todo, nuestras formas de trabajo, así que espero que estén muy bien. Desafortunadamente no estamos cara a cara, en cualquier otro momento estaríamos juntos, dándonos la mano, conociéndonos un poquito más. Sin embargo, tenemos afortunadamente la tecnología que nos permite llegar a ustedes, pero a veces esta tecnología puede fallar, esperemos que no sea el caso. Si sucediera, les pedimos un poco de paciencia. Primero quiero platicarles quién es Oceana. Oceana es una organización de la sociedad civil internacional dedicada a la protección de los océanos del mundo. Buscamos incidir en las políticas públicas en diferentes países. Tenemos oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Perú, Chile, Brasil, Filipinas, la Unión Europea y Reino Unido. Y lo que queremos es tener océanos más saludables porque sabemos la importancia que tienen para nosotros las personas. Nos dan oxígeno, absorben carbono, pero sobre todo nos ponen en la mesa un alimento de primerísima calidad que son los pescados y mariscos. Y la pesca en México es fundamental y es de lo que les venimos a platicar. Antes me presento, soy Renata Terrazas, directora de la Organización de Oceana en México y les doy la bienvenida a este evento. La pesca en México es fundamental, da empleo a muchísimas personas, alrededor de 2 millones de personas de manera directa e indirecta dependen de la pesca en México. Pone un alimento súper importante, fundamental, de primera calidad en nuestras mesas. Aproximadamente 13 kilogramos es el consumo anual per cápita en México. Y pues es una fuente de riqueza, o pudiera ser una fuente de riqueza, y lo que vamos a ver si es la realidad en México. Lo que sí es cierto es que muchas comunidades pesqueras dependen de la pesca. Es la forma de vida, su sustento, y sin ella están perdidos. México es uno de los 20 mayores productores pesqueros en el mundo, y en Oceana queremos que lo siga haciendo. Sin embargo, al paso que vamos, con la poca información que tenemos y las malas decisiones que tomamos, esto no será así. La producción pesquera en México se ha estancado. Desde hace 4 décadas ha estado en una línea que no se mueve, ni se aumenta ni baja demasiado. Y uno pudiera pensar, súper bien, es un gran equilibrio el que hemos alcanzado, pero la realidad es otra. En esa historia de mantener la producción pesquera, lo que estamos viendo es que hay especies deterioradas, hay especies que cada vez van disminuyendo y los números no mienten, pero lo que menos miente son las historias de las y los pescadores. Ellos saben perfectamente que cada día les cuesta más trabajo encontrar peces en el agua. Cada vez tienen que viajar más lejos, poniendo en riesgo sus vidas, tienen que gastar más en combustible
y llegan con menos kilos de pescado, lo que impacta directamente en su economía. Cada año es más difícil para ellos encontrar pescados, pero esto no debería ser así. Esto podría no ser así. En Oceana nos importa la pesca por diferentes motivos. El primero es porque tiene un impacto social importantísimo en México. Estos 2 millones de empleos de manera directa e indirecta, pero sobre todo los 300,000 pescadores y sus familias que dependen sí o sí de la pesca. También nos importa por el impacto ambiental. Hay un equilibrio que mantener en el mar. Si no mantenemos ese equilibrio, estamos dañando nuestro futuro y el futuro de los océanos. Y por último, hay un tema muy importante que además es central para esta administración, al menos discursivamente, y es la seguridad alimentaria. El océano en México, nuestros mares, tienen un potencial gigantesco de producción de alimentos. Pueden hacer llegar alimento de primera calidad a las mesas de mexicanos, pero esto no sucede solo. Se requieren políticas públicas y decisiones encaminadas a lograrlo. Hace 2 años vinimos con ustedes a presentarles los primeros resultados de la auditoría pesquera. En ese entonces les platicamos que el 96% de las fichas pesqueras, esto es la información con la cual se basan las decisiones de política pública en la pesca, eran opacas. No había forma de saber qué era la información detrás, cómo habían hecho los cálculos. Entonces uno tenía que confiar y no podías ni siquiera ver si algo se había calculado mal, si había un error. También vinimos a decirles que el 17% de las pesquerías estaban en deterioro. Y lo que queremos ver hoy, con los resultados que nos va a presentar mi colega Esteban García Peña, director de las campañas de pesquería en Oceana, es si algo de eso ha cambiado. Si hemos tomado mejores decisiones o si continuamos con esta línea de gobiernos negligentes que no atienden a la pesca. El océano tiene un potencial gigantesco. Puede ser un impulsor económico. Puede dar alimento a más mexicanos y podemos hacerlo protegiendo el ambiente. Pero para eso necesitamos buena información y mejores decisiones de política pública. Le quiero dar la bienvenida a mi compañero, colega, amigo Esteban García Peña, que ha hecho un trabajo impresionante trayendo estos números que nos dan una idea de cómo se están tomando las decisiones de pesca en México. Gracias, Esteban, adelante. Muchas gracias, Renata. Gracias a todas y a todos por atender esta reunión. Es un honor para nosotros poder compartir con todas y todos ustedes los hallazgos de la nueva auditoría pesquera y sobre todo hacer un llamado de atención de las necesidades de mejora de este sector que desde nuestra perspectiva es clave para el desarrollo económico del país, pero sobre todo para el alivio al hambre, el alivio a la pobreza y dar mayores alternativas de desarrollo. Si están viendo, nosotros hemos afirmado en los últimos años que México se pesca a ciegas, pero que también la pesca es un tesoro desconocido y desafortunadamente abandonado. ¿Y por qué decimos esto? A 2 años de gobierno vemos avances y retrocesos. También vamos a hablar de los avances, desde luego, pero ahorita vamos a hablar de cuáles son los problemas medulares para el sector. Como hace 2 años, volvimos a hacer un análisis profundo de la información pública, aquella que no quedaba clara. Hacíamos solicitudes de información, hicimos solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, hicimos estudio de casos de 10 pesquerías diferentes y ahora metimos un aspecto distinto y particular. ¿Qué pasa con los arribos? ¿Qué pasa con los volúmenes que se pescan en México? A 2 años encontramos que no hubo ningún avance, al menos en lo que tiene que ver con la gestión pública y la gestión de la información. ¿Por qué? La Carta Nacional Pesquera, que es el instrumento fundamental que concentra la información para la toma de decisiones públicas y para que el público, los pescadores sobre todo, conozcan cómo es la pesca, en 21 años que tiene de haberse publicado,
solamente se ha actualizado 5 veces. Esto no es culpa solamente de este gobierno o responsabilidad de este gobierno, ha sido responsabilidad de varios porque se ha desdeñado, a pesar de que la ley establece que se tiene que publicar anualmente. Ya lo decía Renata hace un momento, una muy buena parte de la Carta Nacional Pesquera tiene información inadecuada. Para empezar, está desactualizada. Más del 51% de las fichas, ¿qué es una ficha? Una ficha es donde se incluye una especie, un grupo de especies y vienen todas las condiciones y toda la normativa para el aprovechamiento de esa especie o de ese grupo de especies. El 51% tiene más de 8 años de no haberse actualizado. Tomemos en cuenta que las especies marinas se mueven o fluctúan dependiendo de las condiciones ambientales. Pero también hay inconsistencia. ¿Por qué? Porque solamente el 1% de estas fichas, de esta información que está en la Carta Nacional Pesquera, tiene información completa, las demás están incompletas. Y desde luego, la opacidad. Es lamentable que solamente en el 4% de las fichas de la Carta Nacional Pesquera sabemos de dónde vino la información, en las demás es un misterio, de dónde vino la información, de dónde salieron esos datos que son cruciales. También hace 2 años, y no ha habido cambio alguno, informamos que solamente el 25%, una de 4 pesquerías en el país, tiene plan de manejo. Las demás solamente se llevan a cabo con permisos. No sabemos cómo están las pesquerías, no hay planes de manejo, no hay criterios para que establezcan cómo se manejan esas pesquerías. Y esto, lo dicen varios expertos, reporta pérdidas anuales por hasta 1,000 millones de pesos para un sector que hasta ahorita ha sido un sector pequeño. Y esto también se debe a que 4 de 10 especies, ya decía hace rato, Renata, encontramos 17% de especies deterioradas. En realidad, los expertos nacionales e internacionales han determinado que 43% de las especies pesqueras, esto es 4 de 10, están deterioradas por sobreexplotación, por deterioro de los ecosistemas, por contaminación, por pesca ilegal, pero la realidad es que 4 de 10 están en condiciones graves de deterioro y no hay acciones para su recuperación, ni una sola. Entonces, pues concluimos en este sentido que se sigue pescando a ciegas, desafortunadamente. Hay opacidad y desinformación. Las autoridades siguen desobedeciendo el marco legal, no han actualizado la Carta Nacional Pesquera, para empezar. Y algo muy grave, a pesar del deterioro de la pesca, es que hay ausencia de manejo y restauración de las especies. Es urgente recuperarlas. Si no, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué van a vivir tantas y tantos pescadores en este país? ¿Cómo no decir entonces que en México se pesca a ciegas? Pero además de desconocido, la pesca es un tesoro abandonado. Decía hace rato Renata, hay una riqueza ahí que no conocemos. Pero no solamente no la conocemos, está abandonada. A nivel estadístico, existe el anuario estadístico de la acuicultura y de la pesca nacional que se publica más o menos cada año. Y si uno entra a los detalles de este documento o a los detalles de la información que tiene, por ejemplo, la Comisión Nacional de Pesca, la CONAPESCA, hay un interés exclusivo por saber cuánto se pesca en volumen. Pero no sabemos qué beneficios trae eso, no sabemos cuál es el impacto a nivel económico y a nivel social de la pesquería. Esto tiene varios problemas. Privilegiar el volumen, que en este país ha sido para pocas especies, fundamentalmente pesquerías tan grandes como es la sardina, como es el atún, que es muy importante también porque además lleva alimento a muchas mesas mexicanas, hay que reconocerlo, y el camarón. Pero ¿qué pasa con todas las demás? En México hay 735 especies comerciales o con potencial de explotación pesquera. Esta condición de darle mayor prevalencia o importancia al volumen no permite muchas cosas a nivel de la toma de decisiones o a nivel de la gestión. Para empezar, no sabemos cuáles son los beneficios sociales y económicos. ¿Quién se beneficia? ¿Quién tiene impactos positivos? ¿Quién come de la pesca? No sabemos cuáles son los volúmenes, la producción y la abundancia por especie. O sea, ¿qué tanto aporta cada especie a la cadena productiva? El valor
se ha desdeñado el valor de la biodiversidad marina. La biodiversidad no es que haya muchas, es que cuando hay muchas especies hay una mayor posibilidad de competitividad y de nuevas alternativas de ingresos y de negocio. No sabemos cómo está el deterioro de las especies porque no sabemos cómo está cada quien en su tasa de pesca. No permite la trazabilidad de los productos. ¿Qué quiere decir? No sabemos qué pasa con la cabrilla que se pesca en Sonora, si va a llegar a Monterrey o si es legal, ¿sí? Una vez que se está comiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿De dónde viene ese producto? Y eso es un derecho que tenemos los y las ciudadanas. No podemos determinar las necesidades concretas y correctas de los recursos de investigación para las pesquerías y desde luego esto no permite que haya una correcta inspección y vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? El combate a la pesca ilegal. Y con esto no quiero abrumarlos con una tabla y con una gráfica compleja desde los años 50. Quiero hacer notar que la importancia radica hacia el volumen. Y por eso mismo, ¿sí? Si están viendo aquí cómo se mueve mi cursor, ¿sí? Quiero señalar otras. Digamos, está todo este grupo de peces, desde luego está sardinas, atún, camarón, ¿sí? Pero tenemos estas otras, como una especie de desdén hacia las otras. Pues resulta que este grupo de otras concentra más del 50% de las especies de importancia pesquera. Esta pequeña gráfica muestra, este 50% son todas las especies de escama que existen en la Carta Nacional Pesquera y que se pescan, ¿sí? Y este pequeño 7, 1 y 3%, ¿sí? Son las especies de atún, sardina y camarón, en donde está concentrado el mayor número de recursos y atención por parte de las autoridades. Y esas especies de escama que se encuentran en otras, llamémosle otras, ¿sí? Como la caja de Pandora que nadie conoce, concentra 368 especies, nada más, la mitad o más de la mitad. Concentra también el mayor número de permisos, embarcaciones y puestos de trabajo a nivel nacional. ¿Y quiénes dependen de estas otras? Fundamentalmente, la pesca ribereña. O sea, los pescadores y pescadoras ribereñas, artesanales o de pequeña escala. ¿Cuántos son estos? Ya lo decía Renata hace un momento, más o menos 300,000 pescadores y desde luego las familias que dependen de estos 300,000 pescadores y pescadoras, quienes ponen 9 de cada 10 peces nacionales en el plato. O sea, si usted come un mero, un guachinango, una cabrilla, un jurel, ¿sí? Que son además pescados de excelente calidad, si lo tiene usted en su mesa, vino de pesca artesanal. Y es una pesquería clave porque es la única que se lleva a cabo en los 17 estados costeros del país. O sea, genera beneficios a las comunidades de 17 estados costeros. Pero esta situación de desinformación y abandono también conlleva un riesgo, y ese riesgo recae sobre precisamente toda la pesca, desde luego, pero precisamente sobre pescadoras y pescadores ribereños. Por eso nosotros queremos proponer que haya un nuevo análisis, un nuevo paradigma, por decirlo así, en la medición y en la gestión de las pesquerías de este país. Y traemos a la mesa una propuesta de índice de importancia social de las pesquerías, que no solamente mide el volumen, sino también toma en cuenta el número de permisos, número de embarcaciones, los empleos que generan y de manera muy relevante el impacto en la seguridad alimentaria de los pescadores, pero también de la población en general. Y entonces hicimos en el manual, en los documentos que están en nuestro micrositio de auditoría pesquera y de mx.oceana.org, van a encontrar que la pesquería de escama que se encuentra en otros, en realidad es la más importante en el índice de importancia social. ¿Cuál es la relevancia de las otras? Recordemos esa gráfica de hace un momento, en donde otras concentra prácticamente todas las especies de escama y muchas otras especies que son las que reportan, si ven esta columna del medio de escama marina, el mayor, digamos el 100%, por decirlo de alguna forma,
de relevancia social en cuanto a alimento, en cuanto a generación de empleos, ¿sí? En cuanto a un esfuerzo pesquero muy importante a nivel nacional. Por eso es importante tener un nuevo concepto en cómo medimos y cómo gestionamos la pesca. Y un poco para ir terminando, quisiera poner algunos ejemplos de cómo es que estas pesquerías ribereñas siguen en el limbo, siguen un poco a lo que vaya ocurriéndose a las autoridades o a lo que va ocurriendo a nivel nacional e internacional, lo que demanda el mercado, las fluctuaciones, pero sobre todo la falta de información y la falta de certeza de las especies que se encuentran deterioradas o sobreexplotadas. Entonces, ejemplos claros, y les invitamos, por cierto, a que puedan visitar el sitio de Auditoría Pesquera, en donde van a encontrar los datos de la anterior Auditoría Pesquera que siguen totalmente vigentes. Por eso que quien no la conoce, les invitamos a que vuelvan a revisar esa auditoría para decirles que sigue tan vigente como hace 2 años, ¿sí? Más aparte, la información actual en donde estamos proponiendo este análisis de la importancia social de las pesquerías. ¿Qué pasa con las especies de escama? Bueno, pues las especies de escama no solamente se consideran como otras, sino además se concentran en una sola ficha de la Carta Nacional Pesquera. O sea, 368 especies con condiciones ambientales diferentes, con dinámicas poblacionales diferentes, con biologías diferentes, se encuentran en una sola ficha. Entonces, las decisiones de 368 especies recaen en una sola ficha. Entonces, se les dan permisos de escama y no sabemos qué es lo que están pescando y cómo lo están pescando y cuándo se está pescando. Y esta pesquería, hay que recordar que tiene el mayor índice de importancia social. Se encuentra presente en todos los estados, pero no permite dar el seguimiento a las 368 especies. Un caso de una especie de escama que sí tiene su propia ficha, pero que también se puede pescar por la ficha de escama, es el mero. El mero es una especie clave para 12,000 familias, sobre todo en el estado de Yucatán, ¿sí? Que viven y dependen prácticamente de esta especie, ¿sí? Esto no permite, bueno, tiene una gran importancia en el índice social, pero no permite el control de sus capturas. La Carta Nacional Pesquera dice que está sobreexplotado desde 2000 y no ha habido ninguna acción de restauración, de recuperación, y se ha habido una reducción muy importante en la producción de este pez a nivel del Estado, a nivel nacional. Y es imposible rastrear los volúmenes. Lo mismo o algo parecido pasa con el huachinango, sí, el huachinango tan conocido. Tiene un índice de importancia social porque es pescado por pescadores y pescadoras ribereñas, ¿sí? Hay un mínimo control en sus capturas porque o se pesca como huachinango o se pesca como escama. No hay diferencia. De cualquier forma va a acabar siendo otras. Y es imposible rastrear los volúmenes. Según la Carta Nacional Pesquera y algunos datos de la NOAA en Estados Unidos, establecen que las poblaciones en México, sobre todo las del Golfo de México y Caribe, tienen grado de sobreexplotación. Y una pesquería muy importante y que ha tenido un mayor impacto en los últimos años es la pesquería de pulpo. Si bien no hay tantos o tantas pescadoras, así como con escama, ¿sí? Sí alivia momentos en los que ciertos pescadores que también llevan a cabo la pesca, por ejemplo, del mero, en una temporada del año dependen del pulpo. Entonces es crucial. Pulpo que se come en México, perdón, pulpo que se come, por ejemplo, en Europa, es muy probable que sea el pulpo maya que viene de Yucatán. No tiene un índice de importancia tan alto, ¿sí? Pero sí da de comer a muchas familias y es muy importante para la dieta en México. Sin embargo, no se ha actualizado en 21 años la información del pulpo. Entonces no sabemos si se está subestimando o se está sobreestimando. Por eso es momento de hacer un llamado enérgico, pero además un llamado de colaboración con las autoridades, con el Congreso, ¿sí? Con las comisiones de pesca tanto en Senado como en diputados, y decirles salva la pesca. Salva la pesca porque es un sector clave, es un sector muy importante, no solamente para la alimentación de miles de familias que dependen de esa pesca, ¿sí? Sino porque también hay una gran alternativa para aliviar el hambre, para tener alimento de buena calidad a nivel nacional. Es un sector clave porque la gran diversidad de peces y de la pesca promete que haya nuevas alternativas de negocio, que haya nuevas alternativas
para alimentarse, que haya innovación. Entonces, también es clave para la competitividad y la innovación. Entonces, hacemos este llamado, salva la pesca, no olviden esto, también tenemos un hashtag en nuestras redes sociales como salva la pesca. ¿Y por qué salva la pesca? Salva la pesca a través de ¿qué? Primero, saber que hay una abundancia suficiente. Para Oceana es importante que recuperemos la abundancia de los océanos y con ello alimentar al mundo. Por eso, salva la pesca para tener una política de restauración y recuperación de especies deterioradas. No puede ser que solamente se manejan adecuadamente 25% y que 4 de 10 están deterioradas. Esto, si continúa así, como decía Renata, va a poner en riesgo no solamente al sector, sino sobre todo a esas 300,000 familias que dependen de este recurso. Es urgente la actualización y orden en la información con que se cuenta. No podemos seguir con información de más de 8 años que no se actualiza. Y sobre todo orden en la gestión de los recursos pesqueros. Urge una valoración social, cambiar este paradigma, como decíamos, de todo por el volumen, hacia una valoración social, económica y ambiental de las especies pesqueras desde el gobierno. Darles el valor que merecen en términos del impacto social que está generando y del alivio al hambre, del alivio a la pobreza y de encontrar mejores alternativas a través de la pesca y, desde luego, mayor atención a los sectores vulnerables, que en este caso son las y los pescadores con menos ingresos o menos favorecidos. Ya lo decíamos, 300,000 pescadores ribereños, ¿sí? No es el caso de todos, o sea, no hablamos de una pobreza generalizada, pero sí de menores oportunidades para estas 300,000 familias o 300,000 pescadores y sus familias. Salva la pesca, legislador, salva la pesca, INAPESCA, salva la pesca, CONAPESCA, salva la pesca, todos los que participamos colaboremos para salvar la pesca. Quiero agradecerles estos minutos. Desde luego vamos a quedar a su disposición para preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden consultar el reporte más detallado de la anterior auditoría pesquera, que sigue igual de vigente, y de la nueva auditoría pesquera 2.0 en nuestro portal auditoriapesquera.org. Desde luego también está en mx.oceana.org, y síganos en nuestras redes sociales con el hashtag Salva la Pesca. Les agradecemos mucho su atención y quedamos disponibles para cualquier duda, pregunta o cuestionamiento. Gracias. Gracias, Esteban. Y aquí tenemos algunas preguntas ya tenemos por aquí preguntas en el chat. Te las voy a ir leyendo, te leo una por una. Y si vemos que hubiera más, empezamos a juntarlas. La primera es, una de cuatro pesquerías tienen plan de manejo. ¿Cuáles son y por qué hay pérdidas de 1,000 millones? Esa es una muy buena pregunta. Son varias. Por ejemplo, hay que decir, hay pesquerías de langosta que tienen plan de manejo, hay pesquerías de atún, de camarón, de sardina, desde luego. Hay algunas especies de tiburones, digo, ahorita no podemos entrar en detalle, no hay mucho tiempo, en el informe viene ese detalle, pero es importante la pregunta de los 1,000 millones de pesos. Esos 1,000 millones de pesos es un cálculo que hacen diversos autores, Mangin, junto con otros autores, ahí viene la cita en esta presentación, también viene la cita en los documentos. Hacen un cálculo en donde analizan cuál es la pérdida de especies progresiva en cuanto a volumen y en cuanto a, digamos, en cuanto a productividad de cada una de esas especies, y cómo esa pérdida de volumen es debida a que no hay un manejo adecuado. Ojo, el manejo adecuado o los planes de manejo que además establece la ley establece que las pesquerías deben hacerse a través de planes de manejo, es lo que establece cuánto, cómo, dónde. O sea, con qué esfuerzo, con qué tipo de redes o de anzuelos o de prácticas de artes de pesca se lleva a cabo, con qué volúmenes, quiénes, en qué momento, ¿sí? Al no tener eso en todas las especies, que el 75%, que el 75% no tenga un orden sobre eso, genera una pérdida. Uno, porque no sabemos
no sabemos si se está pescando adecuado. Y dos, porque sabemos que hay una pérdida progresiva que con este 43% de especies deterioradas. Gracias, Esteban. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Mencionan en el resumen ejecutivo que hay pescados como la sardina y otras que se les otorgan recursos públicos, pero estas son especies que no son para consumo humano, en su mayoría, sino para alimento animal. Si puedes abundar en este tema un poquito más, por favor, Esteban. Bueno, aquí es importante aclarar, se trata de pesquerías industriales masivas, de gran escala, que sí ponen alimento en las mesas, ¿sí? A través de latas, pero gran parte, de hecho hay que decirlo, el 80% de lo que se pesca de sardina se convierte en aceites o harinas, que después se van a utilizar para preparar alimentos tanto humanos como, por ejemplo, también para animales. Ustedes nada más chequen, por ejemplo, las croquetas de sus mascotas, de su gato, de sus perros, y van a encontrar que dice harina de pescado. Es harina. O sea, no hay un consumo humano directo sobre esas especies, ¿sí? Y no es que no sea importante, es muy importante también que exista una pesquería, genera empleos, desde luego genera empleos en una industria que es muy importante y que además lleva alimento barato, o sea, ese 20% que sí se consume, es un alimento relativamente accesible para las familias mexicanas. Lo mismo pasa con el atún que prácticamente se consume en su totalidad por, digamos, consumo humano directo. Ya se está utilizando mucho el alimento fresco congelado, pero finalmente crudo que podemos cocinar, pero mucho de ese llega en lata a la sierra en Chiapas, a la Sierra Sur en Oaxaca, ¿no? A cualquier lugar del país, ¿sí? Y por eso hay que, o sea, no es un llamado en contra de esas pesquerías, al contrario, sigamos desarrollando esas pesquerías, pero ahora también volteemos a ver a esas pesquerías que no han tenido esa atención. Y cuando decíamos de recursos, si uno analiza el número de personas o de investigadores del Instituto Nacional de la Pesca o los recursos asignados para la investigación de las pesquerías otras, es mucho menor que lo que se asigna a pesquerías industriales. Hay que asignar más investigadores. Por ejemplo, el INAPESCA tiene 14 investigadores para 365 especies de escama. No veo que exista una capacidad suficiente como para saber qué pasa con esas especies. Gracias, Esteban, y gracias, José Antonio Aranda, por tus preguntas. Y tengo otra de Miranda Álvarez. ¿Qué acciones se deben aplicar para salvar a las especies que están en peligro de extinción? Que a mí me gustaría añadirle esta pregunta de Miranda. Las que están en peligro de extinción, pero además las que están en deterioro. Son dos clasificaciones distintas. Las especies que están en peligro de extinción son aquellas cuya viabilidad biológica se va reduciendo y van a desaparecer de la faz de la Tierra, ¿no? O por lo menos de una región dada. Esas especies se tratan con otra dependencia y se tratan con otras consideraciones. Cuando hablamos de especies deterioradas por sobreexplotación, por ejemplo, hablamos de especies que ya no tienen el potencial de generar ese excedente. Hay una forma de medir mortalidad, ¿sí? Que ahorita no vamos a entrar en ese detalle de la pesca, o sea, cómo la pesca es como una mortalidad simulada, una mortalidad natural. Cuando se sobrepasa esto, entonces la productividad de la especie empieza a bajar, entonces empieza a reducir el volumen disponible. No está extinta la especie, no se está extinguiendo, pero se está poniendo en riesgo su viabilidad biológica en términos de su productividad. Entonces, si no existe una política de recuperación, ¿sí? Hoy por hoy las acciones son muy desarticuladas, no están orientadas a restaurarlos, por ejemplo, las vedas. Las vedas además dependen a veces de una ocurrencia de las autoridades o a veces dependen de un calendario, ¿sí? Hay otros instrumentos como los refugios pesqueros que han dado muy buenos resultados para ciertas especies, para especies para las que no aplican. Entonces, cada especie requiere de una estrategia de restauración que desde luego se acuerde con los y las pescadoras, porque finalmente ellos tienen que participar en ese proceso, y para ello se requiere de una política de restauración. Así como cada especie requiere de una estrategia de recuperación o de restauración en sus poblaciones para la pesca, ¿sí? No para la protección ambiental, sino para la pesca, ¿sí? Necesitamos, que la Ley General de Pesca contemple
un apartado completo que se diga cómo se tiene que ejecutar un plan de restauración, y por otro, una autoridad como CONAPESCA, que establece una política nacional de restauración en donde va a identificar aquellas especies que están sobreexplotadas o deterioradas, ¿sí? Las va a publicar, va a mandatar y va a ejecutar una estrategia ad hoc para esa especie de restauración, y al término de los años que se establezcan, tiene que medirse la recuperación. Hay casos aislados, iniciativas ciudadanas muy eficaces, muy eficientes, pero son muy pocos a nivel nacional, que pueden ilustrar que sí se pueden rescatar las especies. Un ejemplo muy claro, el abulón en La Paz, por ejemplo, ¿no? Gracias, Esteban. Tengo por aquí algunas también de Facebook. Voy a leer una de Fanny Miranda. ¿Cuál es el tamaño de la producción de otras especies de escama de la que dependen las más de 300,000 familias en contraste con las especies industrializadas? ¿De qué tamaño es la producción y cuántas empresas concentra? Y la otra pregunta también de Fanny Miranda, de seguir con esta política pesquera, si no hay restauración, ¿cuáles pesquerías han identificado que están en mayor riesgo de colapsar? Y por lo tanto, ¿cuántas familias de pescadores y en qué regiones se encuentran? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo empezaría diciendo que muchos grupos de escama, por ejemplo, el mero, el huachinango, el verdillo, son especies, el negrillo, que es una especie de mero, parecido a un mero que está en el Caribe y en el Golfo, son especies que hoy por hoy están sobreexplotadas y no tienen planes de manejo, o si lo tienen, como se ejecuta la pesca a través de la escama o de la ficha de escama, pues da lo mismo. Entonces, hay un número importante de especies, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que la autoridad solamente reconoce que hay un 24%, por fin reconoce. Si ustedes revisan el recientemente publicado, y celebramos eso, el programa sectorial de pesca y acuacultura para esta administración, por fin se reconoce que hay una pesca deteriorada. Reconoce 25%, pero por lo menos se reconoce, y que algo se tiene que hacer, y que en su mayoría, y lo dice el propio gobierno, esas pesquerías o ese deterioro de 25% va a afectar en su mayoría a la pesca ribereña. Ahora, ¿cuántas empresas hay? Esa es la pregunta de los 64,000. Porque gracias a que no podemos dar seguimiento por el paradigma del volumen, ¿sí? Porque nos hemos fijado, no sabemos cuántas empresas hay de pesca artesanal. Sabemos que hay muchas embarcaciones, pero no sabemos a qué se enfoca cada una de esas embarcaciones. Sabemos que se generan empleos, pero no sabemos qué tan bien remunerados, si tienen prestaciones, si tienen una serie de cosas. Sabemos, por ejemplo, que la pesca ribereña no es muy proclive, por la forma en que se ejecuta y por el poco apoyo que tiene, no es muy fácil generar ciertas prestaciones de ley, ¿sí? Entonces, no podemos saber cuántas empresas. Sabemos que hay empresas industriales, y esas se pueden consultar en cualquier sitio, ¿no? Las atuneras, las sardineras, el camarón. Hay empresas de camarón muy, muy importantes que son clave para el desarrollo regional, ¿no? En el Golfo de México, el Golfo de California, que es la joya de la corona para el camarón azul, ¿no? El camarón blanco, que es tanto buscado, tan buscado a nivel internacional. Pero también, por ejemplo, hay camarón que es pescado por flota ribereña, ¿sí? Y tenemos ahí también un hueco de información sobre la flota ribereña. Entonces, hay cosas que no se pueden saber del todo. Si quieren, en algún otro momento podemos tener un contacto directo para darles mayor detalle con esta información. Ahorita queremos dar más oportunidad de más preguntas. Gracias, Esteban. Y un poco para complementar esta respuesta tuya, Fanny, no solo, o sea, la gran tragedia es que no sabemos qué pasa con muchas de estas pesquerías y la gente que lo pesca. Y no es que no sepamos nosotros en Oceana, sino que el propio gobierno no sabe. No hay un censo pesquero, no hay datos, hay cálculos de datos, hay cálculos de embarcaciones, hay algunas registradas. La gran tragedia es que están completamente invisibilizados. Y casi por lógica uno puede construir que seguramente son
en zonas más marginales de las comunidades pesqueras y en aquellos lugares donde normalmente no se pone el ojo, donde no lo pone la gente en la capital, los gobiernos, las organizaciones, etc. Entonces, hay una invisibilidad de esta gente que son los primeros, los que van a perder primero su sustento de vida. Y aquí tengo otra pregunta de Facebook. Oye, perdón, además aquí quiero abordar, lo decías cuando hacías la introducción de qué nos preocupa y qué nos gustaría. Resulta que no hay gasolina, ni tiempo suficiente, ni horas, ¿sí?, que sean suficientes para encontrar la pesca. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está pasando con las y los pescadores es que como se ha agotado, no sabemos cuánto, pero ellos se han dado cuenta que se ha agotado la pesca que estaba más o menos cerca, ahora tienen que ir más lejos. Decía Renata, arriesgan su vida, arriesgan recursos. Yo les quiero decir, el año antepasado, 2019, fue un año en el que la productividad del mero estuvo en su peor año histórico, en su mínimo volumen histórico, tanto que la mitad de la flota dijo, no me costea salir. ¿Sí? Mejor no salgo, mejor me quedo aquí porque habituallar, poner combustible o reparar mi lancha me sale más caro que lo que voy a sacar. Entonces, eso es lo que se tiene que revertir. ¿Y cómo lo vamos a revertir? Con una política de restauración. Gracias, Esteban. Aquí tengo otra pregunta. Leo esta pregunta y después te junto otras dos preguntas que hay. ¿Qué mecanismos de implementación requeriría la medición del índice y quién lo debería implementar? Y a largo plazo, este índice social, ¿cómo replantearía la administración de las pesquerías en el país? Esa es una gran pregunta. Para empezar, necesitamos tener control de las capturas a bordo de las embarcaciones y tener un control estricto de los arribos de esas embarcaciones y sobre todo saber por especie cuánto se arriba. Por ejemplo, las pesquerías multiespecíficas vamos a ir todo el país, pero hablemos, por ejemplo, del Golfo de California, pueden llegar con diversas especies, huachinango, jurel, cabrilla, cardenal, una serie de especies. Necesitamos tener el detalle de esos arribos para empezar a tener una estadística nacional de cada una de esas especies. Pero también necesitamos saber cuántas personas trabajan a bordo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos empleos se generan? ¿Sí? Darle importancia al volumen que se saca por embarcación, por mínima que ésta sea. ¿Sí? No mínima en cuanto a su tamaño, sino por mínima producción que llegue o mínima captura, se tiene que conocer. ¿Sí? Desde luego tiene que haber un control de la pesca ilegal. La pesca ilegal no solamente es ir a perseguir lanchas en el agua, no. Es tener control de toda la cadena de valor del barco al plato para saber si en su momento o se metieron cosas de manera ilegal o si estamos asegurando la calidad y que ese producto que se pescó de manera legal llega de manera correcta a los platos. Esos son más o menos aquellos, y desde luego, tener más en cuenta que esos pescados, esos mariscos que sacan los pescadores y pescadores ribereños, ¿sí?, también comen, o sea, también son para comer. Entonces, tomar en cuenta que ese volumen, una parte muy importante, es para el sustento directo de las familias. Cuando empecemos a tomar en cuenta a nivel nacional este tipo de indicadores, vamos a tener un mayor control de las poblaciones humanas que dependen de la pesca, los beneficios sociales que se obtienen de la pesca y económicos, pero también de cuál es la diversidad de peces que se está pescando y con ello, ahora sí vamos a la parte de las políticas, generar políticas y acciones para atender esa multidiversidad que existe en la pesca. Pero para empezar, ¿sí?, tenemos también, otro ejemplo claro y otra cosa que celebramos, decíamos que no nada más vamos a decir lo malo, también lo bueno. Celebramos que este año el presupuesto asignado a la pesca se fue a los 2.300 millones. O sea, sí hubo un incremento razonable, importante, insuficiente todavía, pero quiere decir que hay más atención hacia la pesca. Enfoquémosla hacia esas pesquerías que tienen mayor beneficio social.
nosotros nos sumamos a la agenda de que hay que atender la pobreza, hay que aliviar el hambre en este país, y una forma de atenderlo de manera directa es saber o focalizar más esfuerzos sobre esas pesquerías que resuelven este problema. Gracias, Esteban. Y justo me quedo con esto último que dices. Creo que si hay una administración que puede lograr este cambio de paradigma es esta. Es genuinamente poner en práctica el discurso de primero los pobres y seguridad alimentaria. Y creo que genuinamente entra en este discurso del presidente López Obrador. Es ponerlo en práctica en un sector muy particular que es el pesquero. Y hay la forma y las condiciones para hacerlo, y al hacerlo salvamos la pesca y salvamos el sustento de muchas de las personas que dependen de esto. Así es que creo que es justo una muy buena pregunta, y es una pregunta que nos encantaría en Oceana trabajarla con esta administración. Y Leo, dos preguntas más para poder... Permíteme nada más terminar este comentario. Es muy importante pensar que ese alivio no se va a alcanzar si seguimos las mismas prácticas de otros gobiernos. Hasta ahorita las señales que ha dado el sector pesquero desde la gestión gubernamental es que sigue la misma gestión, los mismos criterios, no ha cambiado en prácticamente nada desde hace más de 20 años. Quedan 4 años para que se logre un cambio de fondo en el sector, ¿sí? Dejemos a un lado este paradigma del volumen y démosle atención a estos sectores vulnerables a través de un manejo integral y ordenado de la pesca. O sea, cambiemos 20 años de malas costumbres y malas prácticas. Te adelantas a la siguiente pregunta, ¿ha habido algún cambio sustancial en la defensa y restauración de la pesca en esta administración federal respecto a las anteriores administraciones federales? Y la junto con la siguiente, ¿cómo se comparan los resultados de esta auditoría con los de auditorías que hemos hecho en otros países? ¿Será que esa pregunta es de algún colega de Oceana, de otro país? Pero bueno, efectivamente, no ha habido cambios. No solamente lo dice la auditoría pesquera, o sea, nada más hay que ver las estructuras de las dependencias, siguen siendo las mismas, ¿sí? Siguen siendo los mismos investigadores, siguen siendo no me refiero a las personas, porque tal vez en la CONAPESCA hubo algunos cambios de liderazgo y de personal, pero la estructura sigue siendo la misma, las prácticas siguen siendo la misma. Ahí va un ejemplo clarísimo. O sea, la ley vigente, la Ley General de Pesca y Acuacultura, fue promulgada en octubre de 2007 y hasta ahorita no tiene un reglamento. O sea, es de las pocas leyes, y sobre todo generales, ¿sí?, que no tienen un reglamento para su implementación. Sabemos que hubo ahí un intento de sacar un reglamento, pero no salió nunca. Entonces, ¿cómo vamos a implementar una ley correctamente? O sea, por ejemplo, uno de los instrumentos que no ha servido de nada, perdón que lo diga, es el ordenamiento pesquero. El ordenamiento pesquero no es solamente ordenar qué le toca a quién y en dónde, sino una serie de políticas de cómo se lleva a cabo la pesca. Y eso, como no hay un reglamento, no lo podemos o no se puede ejecutar. Entonces, no ha habido cambios, pero yo creo que estamos muy a tiempo de esta reflexión. Quiero ver con muy buenos ojos el plan sectorial. Si no lo conocen, les invito a conocerlo. Hay una serie de propuestas muy interesantes en donde aparentemente el foco de atención son los 300,000 pescadores ribereños que tienen estas condiciones desfavorables de pobreza, de marginación, ¿no? Quienes además son vulnerables a este deterioro de la pesca. Y eso me da confianza de que podría haber, o quiero pensar que podría haber un cambio sustancial, pero hasta ahorita no lo ha habido. ¿Y cuál es la diferencia con otras auditorías? Bueno, no sé a qué otras auditorías se refieren. Las auditorías que nosotros conocemos son las auditorías que han ejecutado algunos colegas de Oceana en otros países, y tienen cosas similares. Por ejemplo, en Canadá se han fijado mucho, porque hay información suficiente de cómo están las poblaciones de peces. Nosotros tenemos que dar un paso atrás porque no sabemos cómo está la información sobre los peces. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en México es que haya este cambio estructural suficiente y acorde con esta necesidad,
que tengamos la información para la toma de decisiones suficiente para tomar buenas decisiones y para que los pescadores sepan qué, cómo y cuándo, ¿sí? Y que podamos empezar a establecer mecanismos de manejo y restauración de la pesca que garanticen la abundancia. Gracias, Esteban, y gracias a todas las personas que se conectaron, a las y los periodistas quienes nos siguen en vivo en Facebook. Y pues, un poco de cierre, 2 años después de la primera auditoría venimos a decirles lo mismo pero peor. No se ha hecho nada, no se generó información para tomar decisiones, no se modificó la forma de manejar la pesca. En algunas ocasiones lo ha mencionado Esteban, pareciera que la pesca en México significa gestionar permisos. No se han tomado decisiones de política pública relevante para atender a las pesquerías que están en deterioro. No se han implementado medidas de restauración que aseguren el futuro de la pesca. Y pareciera que la pregunta que nos estamos haciendo, o al menos deberíamos hacernos, es ¿cuántos empleos estamos dispuestos a perder? ¿Cuántas comunidades estamos dispuestos a lanzarlas a la pobreza porque van a dejar de poder pescar? ¿O porque van a pescar menos? ¿O porque solamente van a pescar para subsistir? Esas son las preguntas que nos debemos hacer ya en este momento. Hubiéramos pensado que con estos 2 primeros años de esta nueva administración habría cambios sustanciales que pondrían al frente a las personas viviendo en mayor pobreza. Es impensable en un país con tanta riqueza como México que alguien que se dedique a la pesca viva en pobreza o viva en una situación que a veces no pueda acceder a alimentos, a medicina, etc. Entonces, creo que esa es la pregunta que hay que replantearnos y tomando este rebote de qué es lo que habría que hacer, cómo nos replanteamos la pesca, hay que poner 3 cosas al centro. Hay que atenderla en el impacto social que tiene, el impacto que tiene en pescadores, en comunidades. Hay que verla desde la seguridad alimentaria, ese producto de primerísima calidad que se ponen en las mesas de mexicanas y mexicanos. Y por tercero, hay que atenderla en el impacto ambiental. No hay forma de continuar con la pesca al ritmo que vamos. Esta actividad podría desaparecer si no actuamos hoy y generamos las políticas públicas que nos permitan continuar pescando cada rato. Entonces, los dejamos con estos resultados, esta presentación. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado y que hayan compartido con nosotros estos momentos. Estaremos pendientes, Esteban, mi colega, estará recibiendo preguntas de periodistas, entrevistas. Búsquenos, estamos en redes, @OceanaMéxico. La auditoría pesquera, estos resultados los van a encontrar en laauditoriapesquera.org o en la página de Oceana en México. Cualquier duda, contáctenos por redes sociales y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Esteban. Gracias, Renata. Gracias a todas y a todos. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, debate, discusión, pero sobre todo para sumar para una mejor política pesquera.